Bueno, como todos sabemos, las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, tiene un tema presente bastante notorio, que es la muerte, el dolor, la tristeza por la muerte, en realidad por la finitud. El autor busca instruir sobre un tema específico, que es la literatura moralizante, que busca como plantar un arquetipo de hombre donde la honestidad, la decencia, esto de ser buen servidor y darle valor a la vida espiritual es a lo que aspira. La fama que deja aquella persona es importante para la persona que se va. Sus versos tienen un tono de elegía, un tono de tristeza, como luctuoso. Con este tono serio inicia una reflexión sobre la vida terrenal en sus versos, ¿no? Que se asocia, por ejemplo, al efímero, cuando en el verso 5 dice cómo se pasa la vida, o a la mortalidad, cómo se viene la muerte. Y después, en el verso 7, él lo relaciona con el placer efímero, cuando dice cuán presto se va el placer, y finaliza la copla asociando la vida terrenal con el anhelo del pasado, cuando dice cualquier tiempo pasado fue mejor. El tópico que se observa en estas coplas es el de tempus fugit, que sería la fugacidad del tiempo. Bueno, este tópico va a ser central en la obra porque es tal vez el motivo que el autor utiliza en esta segunda copla, una serie de repeticiones y redundancias que tienen como función remarcar el constante devenir del pasado, de todo ese tiempo que experimentamos y la importancia de conocer esta verdad. Por ejemplo, el autor utiliza la redundancia en dos ocasiones. Por ejemplo, cuando dice, como en un punto se es ido y acabado, y después cuando dice no se engañe nadie no. Teniendo en cuenta este tópico fue que utilicé la canción de Pedacito de Cielo. La relaciono con este tema porque habla constantemente del paso del tiempo, esta canción, y de lo que deja el paso del tiempo en las personas. Por ejemplo, se nota que en la canción aparece en la memoria del autor aquel recuerdo juvenil y que con el recuerdo va cambiando constantemente y lo va transformando. Esta canción es como una elegía de los sueños rotos, como que es como un desasosiego a lo cotidiano, ¿no? Al peso de lo cotidiano y de lo implacable y de lo que no puede modificarse. Serían de aquellos momentos que dejaron una herida profunda en su alma. Y bueno, se reviven en estos versos de Pedacito de Cielo. También muestra esto de lo que ha hecho el olvido, ¿no es cierto? Y utiliza metáforas propias del autor, como por ejemplo, la reja está dormida de tanto silencio, haciendo relación a la reja que menciona en el primer párrafo, pero bueno, el tiempo que pasó la ha dejado así. Por eso la relacioné con esta copla de Manrique. Bueno, en este caso voy a hacer relación a las églogas de Garcilaso, en este caso la 1, la de Nemeroso, y las voy a relacionar con el tango El Motivo. En este caso pensé en lo que está contando Garcilaso en estos versos, ¿no es cierto? Y bueno, él ya está manifestando que la amada ha muerto y que, bueno, ya está en el sepulcro. Y empiezan algunas interrogaciones que tienen que ver o que desarrollan el concepto del tópico ubicant, este que consiste en preguntar retóricamente qué ha sido, ¿no es cierto? Y en este caso concreto, las preguntas se refieren a qué ha sido del resplandor, qué ha sido de la belleza de la amada perdida,
o dónde está, qué ha sido de ella, pero con un tono como de melancolía. Eh, Quizás no tanto de desesperación o de locura, sino más a melancolía y a la resignación frente a lo inevitable de la muerte. Y bueno, y aparte esta actitud pasa como a ser un nuevo tormento que sufrió el amante, ¿no es cierto? Y bueno, y yo relaciono esta égloga, donde él hace tanto hincapié en dónde están ahora aquellos ojos claros, que llevaban tras sí como colgada mi alma, doquier que ellos se venían, dónde está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos, que de mis sentidos le ofrecían, a dónde están, a dónde el blanco pecho, a dónde está el blanco pecho, do la columna que el dorado techo con proporción graciosa sostenía, apuesto todo ahora ya se encierra, por desventura mía, en la oscura, desierta y dura tierra. Bueno, y lo relaciono con algunos de estos versos del tango El Motivo, porque bueno, es un drama también en tono de melancolía, ¿no es cierto? Eh, Como que es una muchacha de barrio que se convirtió en milonguera, que fue una mujer bueno, de cabaret y de festines, y que ella realmente fue muy bella y atractiva. Pero bueno, luego fue venida menos y se enferma y solo le quedaron las nostalgias, ¿sí? De esos tiempos de placer. Y si bien en la canción ella no muere, está presente este sentimiento del paso del tiempo y la certeza de que nada volverá a ser como antes. Y si bien la pregunta de dónde está o qué ha sido de ella no aparece, no está escrita, se entiende cuando hace alusión a lo que era y que ya ella no es. Bueno, también aparecen algunas figuras retóricas como el hipérbaton en ambos textos y también las metáforas. Por ejemplo, cuando el hipérbaton lo relaciono con frases así como ya no tienen sus ojazos esos fuertes resplandores, eh, o, una, o una metáfora cuando dice pobre florcita de fango, dando a entender que ya no es una flor linda, sino una flor del barro, ¿no es cierto? Bueno, me pareció que tenían bastante en común estas dos, este verso y este tango. Bueno, en este caso voy a relacionar el soneto 10 de Garcilaso con el tango La novia ausente. En el soneto se observa que las prendas que al principio nombra desatan como la tristeza del poeta, porque le recuerdan la felicidad de la que gozó junto a su amada y que entiende el autor que fue como un amor absolutamente irrecuperable. Y su pena, su tristeza es tan grande que llega a acusar a esas prendas de haber pactado con la propia memoria para hacerlo sufrir, ¿no es cierto? Eh, Cuando pasamos al segundo cuarteto, el poeta se queja de que la felicidad llegó poco a poco, como de a términos, y en cambio se ha ido en un momento, rápidamente, en una hora. Y por este motivo Garcilaso pide en la tercera estrofa que se lleve el mal de golpe, como que salga lo más rápido que pueda de su ser. Y por último, en el siguiente terceto, él maldice a la amada porque la hace sufrir aunque ya no esté. Como que en vida y en muerte siempre le causa dolor. Y que deja ese rastro de la amada, ¿no es cierto? Porque como que la amada siempre está. Entonces, en este soneto se puede observar cómo el autor juega con distintos recursos literarios, como por ejemplo la antítesis, ¿no? Como que podemos entender que el autor vivía como un momento de incertidumbre y que eso se nota cuando, por ejemplo, expresa la contraposición entre la felicidad perdida y el dolor que siente, el dolor presente.
y bueno, y como que menciona aquellos objetos que en el tiempo pasado eran símbolos de felicidad y ahora le causan mucho dolor al recordar esos dulces momentos que pasaron. Y como que es una forma de sentir nostalgia por el deseo de aprovechar esos momentos felices cuando se presentan, porque es posible que el paso del tiempo se encargue de frustrarlos. Y después, bueno, al final se observa como que esas prendas que he encontrado representan esta dualidad, ¿no? La dualidad del gozo de la memoria, las prendas, porque esas prendas evocan a su amada, y el dolor por su pérdida. Sin embargo, en el tango La novia ausente ocurre lo mismo. O sea, en los primeros versos él recuerda los tiempos felices y luego recurre al recuerdo para cuestionar qué hizo el tiempo para cambiar esa felicidad por tristeza. Y hace referencia a él con una metáfora al decir, por ejemplo, yo no tenía los cabellos grises. Eh, Así que me pareció como que estaban en relación el soneto con este tango de La novia ausente, porque todo el tiempo hace referencia a lo que ya no es, a lo que el tiempo se llevó. Bueno, y en la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, el autor recrea el tópico Beatus Ilie, que está basado el poeta, en la obra del poeta Horacio, como es esta expresión que significa dichoso aquel, como que expresa su ideal de una vida sencilla y retirada, en contacto con la naturaleza y alejadas de los ruidos y de las preocupaciones de la ciudad. En esta poesía se describen varias actitudes que reflejan la visión del autor sobre la vida retirada. Una de ellas es el rechazo de los placeres mundanos. Ahí Fray Luis exalta la sencillez y la sobriedad de la vida retirada, destacando que aquellos que evitan los excesos y las distracciones de la vida mundana son los que verdaderamente son felices. Por ejemplo, en el verso "y sepa que el mayor bien es pequeño", el autor enfatiza en la importancia de valorar las cosas simples y no dejarse seducir por las grandezas que son efímeras. Luego el aprecio por la naturaleza y la soledad. Bueno, en el verso "en un rico pensil de verdes vistes", el autor ahí describe un jardín como refugio de paz y alegría, dando a entender en este poema una actitud de disfrute y de contemplación de la belleza natural. Luego está la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. En el verso "el sabio vive en un retiro ameno", se resalta la figura del sabio que encuentra su felicidad en la adquisición de conocimiento y en el goce de la contemplación intelectual. Y luego la desconfianza hacia el poder y la riqueza. En el verso "no codicia la riqueza de Dorado", él hace referencia al personaje mitológico Dorado asociado con la riqueza para resaltar la idea de que el retirado no busca acumular bienes materiales y critica a la ambición desmedida y el afán de poder. Bueno, en este caso San Juan de la Cruz escribió 3 vías místicas, que es el proceso para llegar a la unión con Dios, porque para él el misticismo en el contexto cristiano se enfoca en la unión con Dios y el desarrollo de una relación más íntima con Él. Estas 3 vías son la purgativa, la iluminativa y la unitiva. La vía purgativa es la etapa que se centra en la purificación del alma y de las perfecciones y del apego. El individuo debe renunciar a esos deseos y a las pasiones que le impiden acercarse a Dios. En la vía iluminativa, en esta etapa el alma comienza a ser iluminada por la gracia divina y adquiere un mayor conocimiento y comprensión de la realidad espiritual. Y es ahí cuando el individuo experimenta una profunda iluminación interior que le permite percibir la presencia de Dios en todas las cosas. Por último, la vía unitiva, que es en esta etapa el alma se une íntimamente con Dios y experimenta una fusión mística. La separación entre el individuo y lo divino desaparece y se alcanza un estado de comunión y unión con Dios.
San Juan de la Cruz utiliza la metáfora del esposo y la esposa para describir esta unión espiritual.